Mis hermanos, Dios me les bendiga. Les saluda a su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Le invito a que lea junto conmigo, si le es posible, y si no, anote este capítulo para cuando tenga tiempo pueda usted leerlo. Vamos a dar inicio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo permanecieron allí un buen número de días, predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia, con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se prepararon para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia: «Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres». Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: «Amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus bendiciones. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría». Aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía a Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que les diera la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó, entró en la ciudad y el día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de ahí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: «Es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios».
En cada iglesia les hacían designar presbíteros. Después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Talía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí en este hermoso capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, vemos a Pablo cómo ejercía su misión con tanta fuerza, con tanto amor, que no le importaba lo que le sucediera. Aquí nos damos cuenta que una vez que realizaron ese gran milagro en este hombre que era tullido de nacimiento y que Pablo miró que tenía fe y lo levantó con ese poder misericordioso de Jesucristo, una vez que todo esto sucedió, Pablo y Bernabé, la gente de aquel entonces, al ver ese gran milagro, pensaban que ellos eran los dioses y querían ofrecerles sacrificios. Y San Pablo y Bernabé les dijeron que no, que ellos eran mortales igual que ellos. Es bien importante que nosotros aprendamos, hermanos, a darle la gloria a Dios en todo momento. ¿Cuántas de las veces cuando alguien ora por nosotros o hace algo por nosotros que mismo Dios ha puesto en nuestro corazón, porque es Dios el que está obrando, y queremos darle el reconocimiento a esa persona? Es que esta persona oró por mí y es por eso que yo recobré la salud. Es que esta persona me trajo la Eucaristía y es por eso que yo sané. Obviamente esta persona hizo algo hermoso, porque nuestro Dios obró maravillas en esa persona al decirle sí. Pero el que hizo toda la obra fue nuestro Dios. Tenemos que darle gracias a Dios, porque gracias a esta persona que oró por mí, Papá Dios me dio la salud. Recuerde que nosotros, así como San Pablo, San Bernabé y todos los santos, somos intercedores. Somos los que intercedemos para que nuestro Dios obre maravillas en cada uno de nosotros. Y aquí también nos habla, hermanos, de que tenemos que tener fe. Y esto ya lo sabemos, para recibir milagros de nuestro Dios, tenemos que tener fe. Aquí San Pablo miró fe en este hombre que era tullido. Y es por eso que lo levantó con ese gran poder de Dios. Aquí nos habla que era tullido de nacimiento. Ojalá que nosotros estemos alimentando la fe, hermanos, de verdad. La fe hay que alimentarla día a día. Como dijo San Pablo, nadie que no tenga fe puede agradar a Dios. Tenemos que tener fe y de esa manera recibiremos las gracias que estamos pidiendo. Recordemos que muchos de los milagros que hizo Jesús, mejor dicho, la mayoría, los hizo porque las personas tenían fe. Y lo mismo nosotros cuando le pedimos a Dios con fe, seguros de que vamos a recibir eso, Papá Dios nos da ese gran regalo porque sabe que tenemos fe, sabe que confiamos en Él y que Él nos puede dar eso que le estamos pidiendo. Pero cuando le pedimos algo pensando que tal vez no nos lo puede dar porque se nos hace imposible, de esa manera no nos lo da hasta que no tengamos fe, hasta que no aprendamos a tener fe. Aquí nos habla en el versículo 16, Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus bendiciones. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dándole alimento y llenando los corazones de alegría. Así como San Pablo le decía a todo aquel gentío, le recordaba que el que da la lluvia, el que da el alimento, el que da la vida, el que da todo, es el creador del cielo y de la tierra. Él nos da todo lo que nos vamos a llevar a nuestra boca, hermanos.
Es por eso que tenemos que bendecir los alimentos y darle gracias a nuestro Dios, porque es gracias a Él que nos da todo esto. Y yo le invito a que cada vez que caiga lluvia, no reniegue de la lluvia, porque a veces solemos renegar de la lluvia, del viento, del sol, de todo lo que Él nos da. Incluso aquí en Nevada cae mucha nieve, neva mucho aquí en Nevada y no tenemos que renegar. Es algo bonito, precioso, que nuestro Dios con su inmensa misericordia y con su inmenso poder hace que toda el agua se cuaje y caiga cuajada a la tierra. Yo le invito a que vea esas maravillas de nuestro Dios y le dé gracias con todo el corazón, porque todo nos viene de nuestro Dios. Y no le demos culto a nadie. La única adoración tenemos que dársela a Dios. Nosotros los católicos somos acusados de que somos idólatras, que adoramos otras cosas y no a Dios. Nosotros adoramos a Dios. A Él solamente lo adoramos. A los santos los veneramos. A la Madre de Dios la amamos por ser Madre de Dios y la aceptamos como tal, pero a ella no la adoramos, porque solamente la adoración se le da a Dios. Un sacerdote comentaba en su charla que nosotros cometemos pecados, muchos, pero casi siempre cometemos un pecado sin darnos cuenta. Que siempre que queremos decirle a una persona que le amamos, le decimos, te adoro. A un ser humano usted no puede decirle que le adora, porque la adoración solamente se le da a Dios, al único. Así que nosotros no adoramos ídolos. Nosotros adoramos al único Dios y le damos todo nuestro amor, porque Él es el que ha creado cielo y tierra para nosotros y todos los días nos da los santos alimentos, nos da la gracia de pararnos y de caminar en su bendito camino. Y aquí también vemos, hermanos, que una vez que hicieron todo esto, unos judíos llegaron para alborotar a toda la gente donde ellos habían hecho estos milagros, para decirles que todo esto era mentira. Y una vez que los envenenaron, porque hay gente que tiene esa fuerza, hermanos, que sus palabras tienen poder, que tienen forma de convencer a las personas. En este caso, estos judíos envidiosos, porque ellos no podían hacer eso, pusieron veneno en las personas. Y aquí nos cuenta este capítulo que San Pablo fue golpeado, apedreado, casi lo dejaron muerto. Y aún sin embargo, una vez que San Pablo se levantó de esa paliza que le dieron con piedras, él siguió evangelizando. Aquí vemos que pasaron por muchas comunidades, animando a todos los discípulos. Me gustó esto que les dijo. En el versículo 22, es necesario que pasemos muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Es necesario que nosotros, así como dijo San Pablo, que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Así como ellos sufrieron, Pablo no se puso triste, como a veces nosotros nos ponemos tristes. Él aceptó todo lo que le venía, porque era necesario que él pasara por pruebas para entrar en ese reino celestial. Lo mismo nosotros. Yo le invito a que enfrente sus pruebas con valentía, con amor. No se sienta castigado de Dios, porque nuestro Dios permite que nos lleguen adversidades para que crezcamos. Es la oportunidad que tenemos para demostrar a nuestro Dios que lo amamos, que realmente queremos caminar de su bendita y preciosa mano. Grabes en su corazón esta cita bíblica del versículo 22. Es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Cada vez que usted sienta que son demasiado las pruebas, recuerde que está caminando por esa puerta angosta, pero que esa puerta se abrirá para entrar al reino de Dios. Sea valiente, porque no es el único. Así como le pasó a estos apóstoles que aún así animaban a la iglesia. La iglesia somos nosotros, hermanos. No es un edificio, sino nosotros somos la iglesia. Donde nos reunimos es un templo.
pero nosotros somos la iglesia y tenemos que animarnos mutuamente. San Pablo y San Bernabé animaban las comunidades a seguir perseverando en medio de la adversidad, decirle sí al plan de Dios. Le invito a que lea este capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, donde el Santo Espíritu de Dios obró maravillas con todos los escogidos de Jesús para iniciar la iglesia. Y lo mismo, en este tiempo el Santo Espíritu de Dios quiere derramar gracias grandes en cada uno de nosotros, porque Él quiere restaurar la iglesia. Estas iglesias que somos nosotros, estamos en ruinas, hermanos. Muchas iglesias se están acabando por falta de fe. Así que restauremos, dejemos que el Espíritu Santo restaure nuestra iglesia, que es nuestra vida de cada uno de nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé su gracia, que nos dé su fuerza, que nos dé su fortaleza para seguir adelante y que nos anime en los momentos que sintamos desfallecer, que venga a ayudarnos y a levantarnos con ese poder que levantó a Pablo y a Bernabé. Sigamos pues perseverando, hermano. No quiera una vida fácil. En ningún momento la palabra de Dios nos ha dicho que será fácil seguirlo. Nos dijo, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz detrás de mí. Tenemos que cargar con la cruz. A veces la cruz va a estar muy pesada, a veces muy livianita, pero tenemos que tener fe y conscientes de que es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Que Dios le bendiga y que María Santísima le proteja, le anime a seguir para seguir buscando ese reino de Dios que es su Hijo amado Jesucristo. Bendiciones.